Mírate nomás, haciendo el ridículo con un niño. Se burló mi nuera a carcajadas en medio del elegante restaurante. Soy Clementina, 65 años, viuda y jubilada. Ella ignora que soy dueña del lugar donde trabaja. El sonido de los cubiertos chocando contra la fina porcelana pareció detenerse en seco. Hasta la música suave del piano de cola, que minutos antes llenaba el ambiente con una melodía romántica, pareció desvanecerse ante el tono agudo y cargado de veneno de Valeria. Yo estaba sentada en una de las mesas mejor ubicadas de El Mirador de Cristal, un restaurante de techos altos y ventanales inmensos que ofrecía una vista panorámica de las luces de la ciudad. Era una noche que debía ser perfecta, una velada de celebración íntima que había esperado con ansias durante toda la semana. Para el mundo, o al menos para mi familia, yo era simplemente la madre de Mateo, una mujer que, tras enviudar hace 15 años, supuestamente vivía de una pensión modesta y pasaba sus tardes cuidando un jardín lleno de helechos en un pequeño departamento de clase media. Valeria, la esposa de mi hijo, siempre se había encargado de recordarme mi lugar. Ella era la flamante directora de cuentas clave en el corporativo Vértice, una de las firmas de logística más grandes del país. Siempre vestía trajes de diseñador impecables, zapatos de tacón que resonaban con autoridad, y llevaba un perfume floral tan intenso que solía marearme en las cenas familiares. Para ella, yo era una reliquia del pasado, una anciana que no entendía de negocios, de mundo, ni de la vida moderna. Pero las apariencias son el mejor escondite para quienes sabemos jugar en silencio. Durante mis años de juventud, trabajé como archivista en una firma de corredores de bolsa. No ganaba mucho, pero tenía algo más valioso: acceso a la información y una mente analítica que absorbía cada estrategia, cada movimiento del mercado. Con el seguro de vida que me dejó mi difunto esposo, comencé a invertir. Lo hice a través de sociedades anónimas, de manera discreta, moviendo mi dinero en bienes raíces comerciales y acciones tecnológicas antes de que el resto del mundo despertara a su valor. Hoy en día, mi patrimonio superaba con creces el de muchos de los ejecutivos trajeados que Valeria tanto admiraba. Y allí estaba yo, compartiendo un vino tinto de reserva con Leonardo. Él tiene 35 años, una sonrisa que ilumina cualquier habitación y una mente tan brillante como su corazón. Nos conocimos hace 2 años en una subasta de libros antiguos, peleando por una primera edición de poesía. Lo que comenzó como una rivalidad amistosa por un libro viejo se transformó en largas tardes de café, discusiones sobre historia, arte y negocios, y finalmente, en un amor profundo y sincero. Leonardo no veía en mí a una anciana marchita, veía a una compañera, a una mujer llena de vida, experiencia y pasión. Esa noche, él me había invitado a cenar para celebrar nuestro compromiso matrimonial. Sobre la mesa descansaba una pequeña caja de terciopelo que contenía no un anillo tradicional, sino un reloj de bolsillo de plata antiguo, una pieza de relojería suiza que yo había admirado meses atrás. Estábamos tomados de la mano, riendo por una anécdota de su viaje a Europa, cuando la sombra de Valeria cayó sobre nuestra mesa. Había llegado al restaurante acompañada de 3 de sus colegas del corporativo Vértice. Llevaba su gafete de la empresa colgando del cuello de su blusa de seda, señal de que venían directamente de algún evento corporativo o de cerrar un trato. Su rostro, perfectamente maquillado, se contorsionó en una máscara de burla y asco al verme. «¡Suegra!», exclamó, con esa voz nasal que siempre usaba cuando quería ser el centro de atención. «No lo puedo creer, de verdad que no lo puedo creer. ¿Qué hace usted aquí? Y encima, por Dios, mírese nada más». Leonardo soltó mi mano lentamente, su postura relajada cambiándose en un instante por una de alerta. Yo sentí un nudo frío formándose en mi estómago, no por miedo a ella, sino por la profunda incomodidad de la escena pública que estaba a punto de desatar. «Buenas noches, Valeria», respondí con voz calmada, manteniendo la espalda recta. «Estamos cenando». «No esperaba verte por aquí». Valeria soltó una carcajada estridente, echando la cabeza hacia atrás para que sus colegas, 2 hombres y una mujer más joven, pudieran unirse a la burla. La mujer joven miró hacia el suelo, visiblemente incómoda, pero los 2 hombres sonrieron con complicidad ante la arrogancia de su directora. «¡Cenando!»,
repitió Valeria, acercándose un paso más a la mesa, apoyando una mano con uñas acrílicas rojas sobre el mantel blanco. Ay, Clementina, yo pensé que a esta hora usted ya estaba en pijama, tomando su tecito de manzanilla, pero ya veo que andaba muy ocupada, haciendo caridad con los jóvenes necesitados. El insulto flotó en el aire, pesado y tóxico. Sentí cómo el calor me subía a las mejillas. A mi alrededor, las conversaciones de las mesas vecinas habían cesado casi por completo. Pude ver por el rabillo del ojo cómo un mesero se detenía a un par de metros de distancia, sosteniendo una bandeja con copas, sin saber si intervenir o retroceder. Valeria paseó su mirada despectiva sobre Leonardo. Lo examinó de pies a cabeza, deteniéndose en su saco de lino a medida y en su rostro sereno. Como Leonardo mantenía un perfil bajo y rara vez aparecía en las revistas de negocios, prefiriendo el trabajo estratégico en la sombra, Valeria no tenía la menor idea de a quién tenía enfrente. Para ella, él era solo un muchacho atractivo aprovechándose de una viuda solitaria. «¿Cuánto le cuesta el servicio, suegrita?», continuó Valeria, elevando el volumen de su voz a propósito. «Porque con la pensión que tiene, no creo que le alcance para traer a su amiguito a lugares como este. Me imagino que Mateo no tiene idea de que su madre se está gastando los ahorros en comprar compañía. Es usted una completa vergüenza. Una sugar mommy de tercera edad. El dolor de la humillación pública es algo que no se puede describir con facilidad. Es como si el aire de repente se volviera espeso, difícil de respirar. Sentí las miradas de docenas de extraños clavándose en mi nuca, juzgándome sin conocer mi historia. En nuestra sociedad, un hombre mayor con una mujer joven es visto como un triunfador, alguien que ha conquistado el tiempo. Pero una mujer mayor con un hombre más joven es objeto de burla, de lástima, de los adjetivos más crueles y denigrantes. Valeria estaba usando ese prejuicio social como un arma, disparando directamente contra mi dignidad frente a todos. Leonardo tensó la mandíbula. Vi cómo sus nudillos se volvían blancos al apretar el borde de la mesa. Hizo ademán de levantarse, sus ojos oscuros brillando con una furia contenida que rara vez le había visto. «Señora», empezó Leonardo con una voz profunda y rasposa que cortó el aire, «le sugiero que mida sus palabras y se retire de esta mesa inmediatamente. Usted no sabe de lo que está hablando, ni con quién está hablando». Valeria se sorprendió por un milisegundo ante la firmeza de su voz, pero su arrogancia era un muro demasiado grueso para ser penetrado por la razón. En lugar de retroceder, sacó su teléfono celular del bolsillo de su pantalón de diseñador y apuntó la cámara hacia nosotros. El flash estalló en mis ojos, cegándome por un instante. «¡Ay, el niño tiene carácter!», se burló ella, tecleando rápidamente en la pantalla. «Le voy a mandar esta foto a mi marido ahora mismo. A ver si con esto por fin se convence de que su madre ya perdió la cabeza y necesita que la encierren en un asilo por demencia senil. Alguien tiene que administrar ese poco dinero que le queda antes de que usted se lo saque todo, vividor». El corazón me latía con fuerza contra las costillas. La humillación era visceral. Pensé en mi hijo, Mateo, un hombre bueno, pero sumamente manipulable, que vivía ciego ante la verdadera naturaleza de su esposa. Pensé en las innumerables veces que Valeria me había menospreciado en las reuniones de los domingos. Las veces que me sirvió la comida en platos despostillados, mientras ella y sus invitados usaban la vajilla buena. Las ocasiones en las que me interrumpía a mitad de una frase, tratándome como si mis opiniones fueran balbuceos infantiles. Yo había tolerado todo en silencio, tragándome el orgullo por amor a mi hijo, por no causar problemas en su matrimonio. Pero esto era diferente. Esto no era una falta de respeto en la privacidad de una casa. Era un ataque directo, público e imperdonable, no solo contra mí, sino contra el hombre que amaba. Miré la sonrisa triunfante en el rostro de Valeria. Estaba saboreando el momento, sintiéndose la dueña absoluta del universo. Ella creía tener todo el poder. Era joven, exitosa en su mente, con un cargo directivo y un ego alimentado por el miedo que infundía en sus subordinados. Para ella, yo era menos que nada, una cucaracha a la que podía aplastar con su zapato de tacón caro. Y entonces, en medio de la humillación, mientras los murmullos de los comensales me rodeaban como un enjambre de abejas, una claridad absoluta descendió sobre mi mente.
Fue como si alguien hubiera encendido una luz brillante en una habitación oscura. Bajé la mirada hacia el gafete que colgaba del cuello de Valeria. Corporativo Vértice. Valeria Montero, directora de cuentas clave. Ella no sabía nada. No sabía que Leonardo, el hombre al que acababa de llamar vividor, era el único hijo del fundador del Corporativo Vértice. Que él había heredado el 40% de las acciones tras la muerte de su padre y que acababa de regresar de Europa para asumir su posición en la junta directiva. Y mucho menos sabía mi secreto más grande. No sabía que, apenas 3 días atrás, mi firma de inversiones había cerrado una negociación confidencial para adquirir el 51% restante de las acciones del corporativo. Los antiguos socios, desesperados por liquidez tras una serie de malas decisiones, habían vendido su parte. Los documentos ya estaban firmados, notariados y guardados en la caja fuerte de mi modesto departamento. Valeria Montero, en su infinita ignorancia y crueldad, acababa de insultar a gritos al heredero de la empresa y a la accionista mayoritaria absoluta. Acababa de humillar frente a decenas de testigos a los dueños absolutos del lugar que le daba de comer y que sostenía su frágil castillo de arrogancia. La ira que había estado quemando mi pecho comenzó a transformarse. Se enfrió rápidamente, cristalizándose en una determinación absoluta, afilada como una cuchilla de hielo. Ya no me sentía humillada. De pronto, la escena me pareció casi cómica por la monumental estupidez de mi nuera. Leonardo me miró, esperando mi reacción. Sus ojos me preguntaban si quería que él interviniera, si quería que revelara su identidad allí mismo y terminara con el espectáculo. Yo le devolví la mirada y, con un movimiento imperceptible de cabeza, le pedí que no hiciera nada. Aprecié mi mano sobre la suya, transmitiéndole mi calma. Respiré hondo, alisando una arruga imaginaria en mi vestido de lino azul marino. Levanté la vista hacia Valeria, quien seguía esperando que me echara a llorar o que saliera corriendo del restaurante tapándome la cara de vergüenza. «Valeria», dije, mi voz sonando tan tranquila y nivelada que incluso sus colegas se sorprendieron. «Tienes razón en una cosa. La edad nos da perspectivas diferentes. Y a veces nos permite ver con claridad la verdadera naturaleza de las personas». Ella frunció el ceño, confundida por mi falta de histeria. «No intente hacerse la digna ahora, Clementina», escupió ella, aunque su tono había perdido una fracción de su seguridad. «Ya todo el mundo vio lo que es usted». «Sí», respondí, esbozando una pequeña, casi imperceptible sonrisa. «Todo el mundo lo vio. Te agradezco que hayas venido a saludarnos. Ahora, si nos disculpas, la comida se está enfriando. Y mañana será un día laboral muy importante e interesante para todos, especialmente para ti». Valeria soltó un bufido de desprecio, sacudiendo su melena perfectamente planchada. «Está loca. Pobre vieja ridícula», murmuró, dándose la vuelta sobre sus talones. «Vámonos, muchachos. Aquí huele a naftalina». Se alejó hacia su mesa, seguida de su séquito, riendo con esa falsa superioridad que pronto se convertiría en cenizas. Los murmullos en el restaurante continuaron por un par de minutos antes de que el pianista, con buen juicio, comenzara a tocar una melodía más alegre y fuerte para disipar la tensión. El mesero se acercó a nuestra mesa, pidiendo disculpas con la mirada. «¿Desean que les traiga algo más, señores?», preguntó con voz temblorosa. «La cuenta, por favor, joven», dijo Leonardo, sacando su billetera. «Y ponga una botella de champaña en la cuenta de esa mesa, a nombre de la señora Clementina». El mesero asintió y se retiró rápidamente. Yo miré a Leonardo, sorprendida por su gesto. Él me sonrió, una sonrisa cargada de complicidad y de una promesa silenciosa. «¿Champaña para ella, mi amor?», pregunté, alzando una ceja. «Para que celebre, mi vida», respondió él, tomando mi mano y besando mis nudillos con devoción. «Porque esta será su última noche de celebración, y quería asegurarme de que la recuerde». Cerré los ojos por un segundo, sintiendo el peso del reloj de bolsillo en mi mano libre. Mis años de juventud me habían enseñado a ser paciente, a observar los movimientos del mercado, a saber cuándo esperar y cuándo golpear con fuerza letal. Valeria había cometido el peor error de su vida. Había confundido mi silencio con debilidad, mi modestia con pobreza y mi edad con incapacidad. No iba a derramar una sola lágrima por su falta de respeto. No iba a quejarme con mi hijo,
ni a suplicar por disculpas vacías. Mientras salíamos del restaurante, caminando con la cabeza en alto bajo la mirada de los curiosos, sentí que una nueva energía recorría mis venas. La máquina ya estaba en movimiento y los engranajes de la justicia corporativa empezarían a girar al amanecer. Iba a destruir su mundo de papel con la misma elegancia con la que ella creyó destruirme a mí. El trayecto en el auto de Leonardo hasta mi departamento fue un viaje envuelto en un silencio espeso, pero sumamente productivo. Mientras las luces amarillas del alumbrado público parpadeaban sobre el tablero del vehículo, mi mente ya no estaba en el restaurante, ni en las risas burlonas de los colegas de Valeria, ni en las miradas de lástima de los demás comensales. Mi cerebro había entrado en ese estado de frialdad absoluta que solía invadirme cuando analizaba un mercado volátil o una inversión de alto riesgo. Había dejado de ser la suegra ofendida para convertirme en la accionista mayoritaria a punto de limpiar su empresa. Llegamos a mi edificio de ladrillos rojos, un complejo habitacional modesto y seguro en un barrio tranquilo de la ciudad. Al entrar a mi departamento, el olor a tierra húmeda de mis helechos nos dio la bienvenida. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Los muebles de madera sencilla, los cojines de algodón rústico en el sofá y el silencio pacífico de un hogar sin pretensiones. «Ponte cómodo, mi amor», le dije a Leonardo, quitándome los zapatos de calle para ponerme unas pantuflas cómodas. «Voy a preparar café, del fuerte. Tenemos una noche larga por delante. Te ayudo», respondió él, quitándose el saco de lino a medida y aflojándose la corbata. Mientras el agua comenzaba a hervir en la estufa, caminé hacia el fondo del pasillo, pasando de largo mi habitación hasta llegar a una puerta que siempre mantenía cerrada con llave. Era mi estudio. Un espacio que mi hijo Mateo creía que yo usaba para guardar cajas de zapatos viejos y macetas rotas. Al encender la luz, el pequeño cuarto reveló su verdadera naturaleza. No había hilos de tejer ni álbumes de recuerdos melancólicos. En el centro descansaba un escritorio pesado de roble macizo, flanqueado por 2 archiveros de metal gris a prueba de fuego. Me acerqué al escritorio y encendí mi vieja lámpara de banquero, esa que tenía la pantalla de vidrio verde trizada en una esquina. La luz cálida iluminó la superficie de madera donde descansaba una antigua caja de puros de cedro. Nadie imaginaría que dentro de esa caja de madera desgastada, que todavía conservaba un ligero aroma a tabaco oscuro, no guardaba baratijas, sino las memorias USB encriptadas con los accesos a mis cuentas de inversión en el extranjero y los tokens de seguridad de mis bancos. Leonardo entró al estudio con 2 tazas humeantes de café negro sin azúcar, justo como nos gustaba a ambos. Dejó las tazas sobre unos portavasos de corcho y sacó su computadora portátil de su maletín de cuero. «Muy bien, señora dueña del universo», dijo él, con una sonrisa ladeada que hacía que se le formaran pequeños hoyuelos en las mejillas. «Veamos exactamente qué terreno estamos pisando. Tengo acceso de administrador al servidor central del corporativo Vértice desde la semana pasada, cuando la Junta aprobó mi reincorporación oficial. Me senté a su lado, dándole un sorbo al café amargo que me despertó por completo los sentidos. «Busca los reportes de rendimiento del último semestre», le pedí, acomodándome los lentes de lectura. «Quiero ver los números reales de la dirección de cuentas clave. No los resúmenes maquillados que le presentan a la Junta, sino los datos crudos, las retenciones de clientes y los márgenes de ganancia». Leonardo tecleó con rapidez, su rostro iluminado por el brillo azulado de la pantalla. Mientras él navegaba por el sistema interno de la empresa, yo abrí el cajón inferior de mi escritorio. Saqué una carpeta manila gruesa y la dejé caer sobre la mesa con un sonido sordo. Eran los contratos finales de la compra de acciones, firmados y sellados. Tomé una pesada engrapadora de metal gris, una reliquia de mis días como archivista que pesaba casi 1 kilo, y la usé como pisapapeles sobre los documentos legales que certificaban que el 51% de esa compañía me pertenecía legalmente desde el miércoles pasado. «Aquí está», anunció Leonardo, girando un poco la pantalla para que yo pudiera ver. «Perfil de Valeria Montero, directora de cuentas clave». Me acerqué a la pantalla y comencé a leer las columnas de números. Mis años de experiencia analizando balances financieros me permitieron detectar las grietas en cuestión de segundos.
Valeria era una experta en vender humo. Su departamento, que supuestamente era el motor de ingresos de la rama de logística, estaba sangrando dinero. Había perdido 3 clientes importantes en los últimos 4 meses, pero había ocultado las pérdidas inflando las proyecciones de ventas futuras y reduciendo los presupuestos operativos de sus subordinados hasta dejarlos inoperantes. «Míralo nada más», murmuré, trazando una línea invisible en la pantalla con mi dedo índice. Está usando tácticas de presión agresiva para retener cuentas pequeñas y cobrando comisiones por adelantado. A corto plazo, parece que entra dinero, pero a largo plazo está destruyendo la confianza de los clientes. Su departamento es un castillo de naipes. Y no solo eso, añadió Leonardo, abriendo otra pestaña. Mira el índice de rotación de personal en su área. Es del 40% anual. La gente no soporta trabajar con ella. Hay 4 quejas formales en recursos humanos por acoso laboral y maltrato verbal, todas archivadas misteriosamente por el antiguo director de operaciones, que era amigo de su padre. Me eché hacia atrás en la silla de roble, cruzando los brazos sobre mi pecho. El sonido del motor del viejo refrigerador en la cocina llegó hasta el estudio, un zumbido constante que me ayudaba a pensar. Por años, había soportado las humillaciones de Valeria en silencio. Había tolerado que me tratara como a una idiota en las cenas de Navidad, que me sirviera el pavo reseco en platos despostillados mientras ella bebía vino importado en copas de cristal cortado. Había permitido que le dijera a mi hijo Mateo, frente a mí, que yo no entendía cómo funcionaba la economía moderna porque las amas de casa solo saben contar los centavos del mercado. Pensé en Mateo. Mi hijo era un hombre de buen corazón, pero tenía el carácter blando de su padre. Valeria lo había envuelto con su falsa seguridad y su imagen de mujer de negocios implacable. Lo había aislado poco a poco, convenciéndolo de que ella era el pilar económico y moral de su matrimonio. Mateo trabajaba como arquitecto independiente, ganando un sueldo decente, pero Valeria se encargaba de recordarle todos los días que ella ganaba el triple en el mundo corporativo. Lo tenía dominado. Y para mantener ese dominio necesitaba que yo fuera pequeña, que yo fuera insignificante. Qué equivocada estaba. La invisibilidad es el superpoder más grande que la sociedad le regala a una mujer de la tercera edad. La gente joven, especialmente la gente arrogante como Valeria, te mira y solo ve arrugas, cabello canoso y ropa cómoda. Ven una fecha de caducidad. Asumen que tu cerebro ya no procesa la información, que tus ambiciones murieron hace décadas y que tu única función en el mundo es tejer o cuidar nietos. No se dan cuenta de que, detrás de esa fachada inofensiva, hay décadas de experiencia acumulada, de haber visto caer imperios, de haber sobrevivido a crisis económicas y personales. Mientras Valeria gastaba su sueldo en bolsos de diseñador y en aparentar un estatus en redes sociales, yo pasaba mis mañanas leyendo reportes bursátiles internacionales. Mientras ella se endeudaba para mantener un estilo de vida que gritaba éxito, yo compraba silenciosamente las deudas de las empresas que fabricaban esos mismos lujos. El contraste entre nosotras era casi poético. Ella era un globo de colores brillantes, lleno de aire caliente. Yo era un ancla de hierro fundido sumergida en el fondo del mar, invisible desde la superficie, pero capaz de detener un barco entero. ¿En qué piensas, Clementina?, preguntó Leonardo suavemente, sacándome de mis pensamientos. Sus ojos oscuros me miraban con esa mezcla de adoración y profundo respeto que me había enamorado de él. Él nunca me vio como una vieja. Desde el día que peleamos por aquel libro de poesía en la subasta, él vio mi mente. Pienso en la ironía de todo esto, Leo, respondí, tomando la taza de café caliente. Valeria me llamó Sugar Mommy esta noche. Quiso humillarme insinuando que estoy gastando los ahorros de mi pobre vida en comprar tu compañía. Cree que soy una anciana patética que necesita pagar para que un hombre joven la mire. Leonardo soltó una carcajada corta, negando con la cabeza. Si ella supiera que fuiste tú quien me enseñó a estructurar la compra de fideicomisos en Asia el año pasado, dijo él, apoyando los codos sobre el escritorio, o que tu patrimonio personal hace que el mío parezca el domingo de un niño. Es fascinante la ceguera de la arrogancia. La arrogancia es ruidosa, mi amor. La verdadera inteligencia no necesita gritar.
dije, deslizando mis dedos sobre la carpeta manila bajo la engrapadora de metal. Esta noche, ella cruzó una línea que no se puede desdibujar. No me importa que me insulte en mi casa, pero intentó humillarte a ti. Intentó usarme como un trapo para limpiar su propio ego frente a sus empleados. Y amenazó con manipular a Mateo para declararme incompetente y robarme lo que ella cree que son unos pocos pesos. Me puse de pie y caminé hacia el pequeño ventanal del estudio que daba hacia el callejón trasero del edificio. La noche estaba oscura y sin estrellas. «No vamos a despedirla, Leonardo», dije, mi voz sonando firme, desprovista de cualquier emoción innecesaria. Despedirla sería demasiado fácil. Le daría motivos para hacerse la víctima, para decirle a Mateo que la corrieron por envidias corporativas o por un recorte de personal injusto. Demandaría a la empresa, armaría un escándalo y seguiría con su narrativa de mujer exitosa saboteada por el sistema. Leonardo giró su silla para mirarme, cruzando las piernas. Conocía ese tono en mi voz. Era el tono que usaba cuando estaba a punto de mover las piezas en el tablero de ajedrez. «Entonces, ¿qué propones, mi estratega?», preguntó con un brillo de anticipación en la mirada. «Mañana a las 10 de la mañana es la Junta Extraordinaria de Accionistas y Directivos en el Corporativo Vértice», comencé a detallar, caminando de regreso al escritorio. «El objetivo oficial de la reunión es presentarte a ti como el nuevo miembro de la Junta tras tu regreso de Europa y anunciar la adquisición mayoritaria por parte de una firma de inversión anónima. Así es. Todos los directores de área están citados de carácter obligatorio, incluyendo a nuestra querida Valeria. Perfecto. Yo llegaré a las 10 en punto, pero no vamos a hablar de su comportamiento en el restaurante. Esto no es personal, es simplemente negocios». Esbocé una sonrisa fría. «Vamos a presentar una reestructuración total del modelo de operaciones basada en estos reportes de rendimiento que acabamos de revisar. Su departamento está obsoleto y pierde dinero». Tomé una hoja de papel en blanco y un bolígrafo de tinta negra. Comencé a trazar un diagrama rápido sobre el escritorio. La dirección de cuentas clave dejará de existir. Será absorbida por una nueva división de automatización y logística digital, la cual tú vas a dirigir. Al desaparecer el departamento completo, su cargo de directora se evapora. No hay despido injustificado, no hay liquidaciones millonarias por rescisión de contrato, no hay demandas que procedan. Su posición simplemente se borra del organigrama. Su título, su oficina, su autoridad, todo desaparece en un instante. Leonardo miró el diagrama en el papel, asintiendo lentamente mientras asimilaba la belleza clínica del plan. «Es brillante», murmuró. «La liquidamos conforme a la ley por eliminación de puesto, le quitamos el poder sobre sus subordinados de tajo y no le dejamos ningún frente abierto para pelear legalmente. Y lo mejor de todo», añadí, apoyando mis manos sobre sus hombros desde atrás, «es que ella tendrá que escuchar cómo la mujer a la que llamó vieja ridícula y Sugar Mommy toma el control absoluto del micrófono para desmantelar su carrera pieza por pieza, frente a los mismos colegas con los que se reía esta noche». Nos quedamos en silencio por un momento, solo acompañados por el zumbido de la computadora y el calor de la lámpara de banquero. La adrenalina de la humillación se había transformado por completo en una maquinaria perfectamente engrasada, lista para operar. Habíamos revisado los contratos, analizado las cláusulas de reestructuración corporativa y verificado cada número en los reportes internos. No había margen de error. Apagué la pantalla de la computadora portátil y cerré la caja de puros de madera con un golpe seco que resonó en el pequeño estudio. Todo estaba listo. La trampa estaba puesta, los documentos en orden y la ignorancia de mi nuera seguía siendo su peor enemiga. Mañana, Valeria Montero entraría a esa sala de juntas pisando fuerte con sus tacones de diseñador, creyendo que el mundo estaba a sus pies, sin sospechar que el suelo sobre el que caminaba ya tenía un nuevo dueño. La mañana amaneció nublada, con esa luz grisácea que hace que la ciudad parezca trazada con lápiz de carbón. Me levanté a las 6 en punto, sin necesidad de usar el despertador. El aire en mi departamento olía a tierra húmeda y a café recién colado, una rutina que me anclaba a la realidad antes de cualquier tormenta. Mientras me preparaba mi tazón de avena con trozos de manzana,
Sentí una calma inusual. No había nervios, ni rencor acelerando mis latidos. Solo existía la precisión fría de un relojero a punto de ensamblar las piezas finales de un mecanismo complejo. Fui a mi armario y dejé de lado los suéteres tejidos y los pantalones holgados que solía usar para cuidar mis helechos. En su lugar, saqué un traje sastre de lana fina en color gris carbón, un corte clásico y estructurado que mandé a hacer a la medida hace un par de años. Me recogí el cabello canoso en un moño bajo y apretado, sin un solo mechón fuera de lugar. No me puse collares ostentosos ni anillos de diamantes. Mi única joya fue el reloj de bolsillo de plata antigua que Leonardo me había regalado la noche anterior. Lo aseguré con su cadena a la solapa de mi saco. Su tic-tac constante contra mi pecho era un recordatorio de que el tiempo, finalmente, estaba de mi lado. Leonardo pasó a recogerme a las 8:30 en un auto sobrio, con vidrios polarizados. Él vestía un traje azul marino impecable, proyectando la autoridad natural que siempre había poseído, pero que rara vez necesitaba exhibir. Durante el trayecto hacia el distrito financiero, apenas cruzamos un par de palabras. No hacía falta. El plan estaba trazado con la exactitud de un cirujano. Llegamos al edificio del corporativo Vértice, una imponente torre de cristal oscuro de 40 pisos que reflejaba las nubes pesadas del cielo. En lugar de entrar por las puertas giratorias del vestíbulo principal, donde los empleados se apresuraban con sus vasos de café de cartón, el chofer nos llevó directamente al estacionamiento subterráneo privado. Un elevador de acceso restringido nos esperaba. «Te veré arriba, mi amor», me dijo Leonardo, dándome un beso rápido en la frente antes de que las puertas metálicas se cerraran. «Disfruta la vista». Él subiría primero para tomar su lugar junto al director general saliente, don Roberto, un hombre mayor que había estado guardando la silla hasta el regreso del heredero. Yo, por mi parte, me dirigí a una pequeña oficina contigua a la sala de juntas principal en el piso 39. Era un espacio separado por una pared de cristal esmerilado que me permitía escuchar y ver las siluetas de lo que ocurría en el pasillo exterior, sin ser vista. Desde mi posición oculta, observé cómo el piso ejecutivo comenzaba a cobrar vida. A las 9:30, las puertas del elevador principal se abrieron y escuché el inconfundible repiqueteo de unos tacones de aguja golpeando el mármol. Era Valeria. Venía flanqueada por los mismos 3 colegas de la noche anterior. Llevaba un traje sastre color blanco hueso que gritaba exclusividad, un bolso de diseñador colgado del antebrazo y un vaso de café en la mano. Su voz nasal resonó en el pasillo ancho, quejándose en voz alta sobre el tráfico y dándole órdenes tajantes a la mujer joven que caminaba medio paso detrás de ella. «Te dije claramente que quería los expedientes de las cuentas de la zona norte impresos a color, no en blanco y negro», regañaba Valeria sin mirar a la muchacha. «¿Es tan difícil seguir una instrucción básica? A veces siento que trabajo con niños de kinder». La mujer joven bajó la cabeza, murmurando una disculpa apresurada. Valeria rodó los ojos y se detuvo frente a las inmensas puertas de roble macizo de la sala de juntas. Fue entonces cuando la vi tensarse. Su silueta a través del cristal esmerilado se quedó rígida. Afuera, cerca de la estación de café ejecutivo, Leonardo estaba de pie, revisando unos documentos en una tableta electrónica. Valeria le entregó su bolso y su café a su asistente de forma abrupta y caminó directamente hacia él. Yo me acerqué un poco más al cristal para no perder detalle. «¿Tú?», exclamó Valeria, con un tono que mezclaba incredulidad y desprecio. «No me lo vas a creer». «¿Qué demonios haces aquí?». Leonardo levantó la vista lentamente, con esa tranquilidad pasmosa que lo caracterizaba. «Buenos días, Valeria. Qué sorpresa encontrarte tan temprano», respondió él con voz suave. «No te hagas el gracioso conmigo, muchachito», siseó ella, acercándose un paso más, invadiendo su espacio personal. «¿Te mandó mi suegra a pedir trabajo? ¿Acaso se le acabó el dinero de la pensión para mantenerte y ahora vienes a rogar por un puesto de mensajero? Porque te aseguro que aquí no contratamos a vividores. Seguridad te va a sacar a patadas si no te largas ahora mismo». Los 2 hombres del equipo de Valeria soltaron una risita por lo bajo, disfrutando del espectáculo. Yo apreté la mandíbula en mi escondite, maravillada por la infinita capacidad de mi nuera para cavar su propia tumba. Leonardo no parpadeó.
Simplemente bloqueó la pantalla de su tableta y se acomodó la corbata. «Estoy aquí por la junta extraordinaria de las 10 de la mañana», dijo él, sin alterar el tono de voz. «Me invitaron a participar». Valeria soltó una carcajada estridente, echando la cabeza hacia atrás. «¡Ay, por favor!», se burló, atrayendo la mirada de un par de gerentes que pasaban por el pasillo. «Esta es una junta a nivel directivo. Aquí se toman las decisiones que mueven millones. No es un club de lectura para los amiguitos de las viudas aburridas. Te doy 5 segundos para desaparecer antes de que llame a los guardias». Antes de que Leonardo pudiera responder, las puertas de la oficina principal se abrieron y salió don Roberto, el director general. Un hombre de 68 años, de semblante severo y canas impecables. Al verlo, Valeria cambió su postura de inmediato, enderezando la espalda y dibujando una sonrisa complaciente en su rostro. «Don Roberto, buenos días», dijo Valeria, con una voz melosa que me causó náuseas. «Justo le estaba diciendo a este joven que se ha equivocado de piso. Ya mismo me encargo de que lo escolten a la salida para que no nos interrumpa». Don Roberto miró a Valeria con una profunda confusión, frunciendo el ceño hasta formar arrugas profundas en su frente. Luego miró a Leonardo. «¿Equivocado de piso?», preguntó don Roberto, aclarándose la garganta. «Valeria, creo que la que está confundida es usted. Por favor, entren todos a la sala. La reunión está por comenzar. Y joven Leonardo, por favor, acompáñeme a la cabecera». La sonrisa de Valeria se congeló en su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, saltando de don Roberto a Leonardo, buscando desesperadamente el chiste que no lograba entender. Sus colegas, que un segundo antes se reían, de pronto se quedaron mudos, intercambiando miradas de pánico silencioso. Leonardo asintió con cortesía, pasó por el lado de Valeria rozando apenas su hombro y entró a la sala de juntas detrás del director general. Valeria se quedó plantada en el pasillo por unos largos segundos, como si le hubieran vaciado un balde de agua helada sobre la cabeza, antes de tragar saliva pesadamente y entrar a trompicones tras ellos. Desde mi oficina contigua, esperé 10 minutos exactos. El tiempo suficiente para que todos tomaran asiento, para que se sirviera el agua mineral en los vasos de cristal y para que la tensión se asentara en el ambiente. A través del sistema de intercomunicación, pude escuchar la voz profunda de don Roberto dando inicio a la sesión. «Buenos días a todos los directores de área y ejecutivos presentes», comenzó don Roberto, y el sonido de las sillas acomodándose cesó por completo. «Esta mañana hemos convocado esta reunión extraordinaria para anunciar 2 cambios monumentales en la estructura y propiedad del corporativo Vértice». Hubo un murmullo generalizado en la sala. El miedo a lo desconocido siempre es el principal motor en el mundo corporativo. «El primer punto de la agenda es un motivo de gran orgullo para mí», continuó el anciano. «Como muchos de ustedes saben, nuestro querido fundador nos dejó hace unos años, y su paquete accionario del 40% pasó a manos de su único heredero, quien hasta hoy se encontraba en Europa preparándose para asumir su rol legítimo. Hoy me complace ceder mi lugar en la Junta y darle la bienvenida oficial a nuestro nuevo vicepresidente ejecutivo y accionista, el señor Leonardo Navarro». El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Pude imaginar vívidamente el rostro de Valeria. Aquella mujer que 12 horas antes había lanzado insultos en un restaurante de lujo, llamando a este hombre servicio pagado y vividor, ahora estaba sentada a menos de 3 metros del dueño de casi la mitad de la empresa donde trabajaba. Escuché la voz tranquila de Leonardo tomar la palabra. «Gracias, don Roberto. Y gracias a todos por su trabajo duro durante mi ausencia. He estado revisando de cerca sus operaciones y estoy ansioso por llevar a esta empresa hacia una nueva era de eficiencia». Su tono era profesional, distante, letalmente educado. No mencionó el incidente de la noche anterior. No hizo falta. El terror psicológico ya estaba haciendo su trabajo. «Sin embargo», continuó Leonardo, y noté cómo el volumen de su voz bajaba una fracción, obligando a todos a inclinarse hacia adelante para escuchar. «Mi regreso no es el cambio más importante del día. La semana pasada, los socios minoritarios que conformaban el 51% restante de las acciones decidieron vender su participación en un bloque único a una firma de inversión privada». Un estallido de susurros alarmados llenó la sala. Una compra mayoritaria absoluta significaba reestructuración, despidos,
Cambios de liderazgo. Era el equivalente a un terremoto magnitud 9 en el mundo de los negocios. Esta firma no es un fondo anónimo sin rostro, explicó Leonardo, dominando la sala con facilidad. La nueva dueña mayoritaria absoluta del corporativo Vértice y presidenta de la junta directiva a partir de este preciso instante, ha decidido tomar las riendas operativas personalmente para limpiar las ineficiencias que hemos detectado. Esa era mi señal. Me levanté de la silla de la pequeña oficina. Me alicé el saco gris carbón, toqué el reloj de plata en mi solapa y tomé la gruesa carpeta manila que contenía los reportes reales y los contratos notariados. Caminé hacia la puerta de conexión que daba directamente a la cabecera de la inmensa mesa de caoba de la sala de juntas. Abrí la puerta con firmeza, sin vacilar. La sala era enorme, iluminada por ventanales que iban del piso al techo. Había al menos 20 personas sentadas alrededor de la mesa ovalada, todos vestidos con trajes caros, todos con la mirada clavada en mí, y allí estaba ella, sentada en el tercio medio de la mesa, con su gafete de directora colgando del cuello. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi como todo el color de su rostro desaparecía en un instante, dejando su piel del tono de la ceniza. Sus labios se separaron en un intento mudo de formar una palabra, pero ningún sonido salió de su garganta. El colega que estaba sentado a su lado, uno de los hombres que se había reído de mí en el restaurante, dejó caer su bolígrafo de metal, el cual rebotó ruidosamente contra la madera pulida. Caminé con pasos medidos, mis zapatos de tacón bajo produciendo un sonido rítmico y autoritario. No miré a Valeria de inmediato. Mantuve mi atención en la sala en general. Llegué hasta la silla principal en la cabecera, justo al lado de Leonardo, quien me ofreció una leve y respetuosa inclinación de cabeza antes de sentarse. Puse la pesada carpeta manila sobre la mesa. El sonido seco del cartón golpeando la madera pareció hacer saltar a varios de los presentes en sus asientos. «Buenos días a todos», dije, mi voz sonando clara, nivelada y sin el menor rastro de la abuela sumisa que Valeria conocía. «Mi nombre es Clementina, y represento al fondo de inversión que ahora posee la mayoría absoluta de esta compañía. Pueden tomar asiento». Nadie se movió por un par de segundos, como si estuvieran paralizados por una fuerza invisible, hasta que don Roberto se sentó, dando permiso al resto para hacer lo mismo. Valeria bajó la mirada hacia la mesa, sus manos temblorosas aferrándose al borde de la madera hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Respiraba de manera errática, rápida, como un animal acorralado. Abrí la carpeta lentamente, tomándome mi tiempo. Quería que la tensión se cocinara a fuego lento. Saqué una pila de documentos impresos y los deslicé hacia el centro de la mesa. Durante los últimos 3 días, he estado realizando una auditoría profunda de las métricas de rendimiento de cada departamento de este corporativo. Comencé mirando a los ejecutivos uno por uno. He encontrado áreas de excelencia, sin duda. Pero también he encontrado tumores financieros que están desangrando nuestra liquidez bajo la fachada de un falso crecimiento. Empecé a caminar lentamente por el lado derecho de la mesa. Podía oler el sudor frío mezclado con los perfumes caros de los gerentes. El mundo moderno exige eficiencia, exige honestidad con los clientes y un liderazgo que inspire respeto, no miedo. Aquellos que creen que pueden maquillar números inflando proyecciones futuras mientras pierden clientes reales están muy equivocados. Aquellos que creen que un cargo directivo es un título nobiliario para humillar a otros no tienen lugar en mi empresa. Me detuve exactamente detrás de la silla de Valeria. Sentí cómo su cuerpo entero se tensaba, como si esperara recibir un golpe físico. Su perfume floral intenso, ese mismo que me mareaba en las cenas familiares, ahora olía a miedo puro y rancio. Tomemos, por ejemplo, la dirección de cuentas clave, dije, mi voz flotando suavemente sobre su cabeza, lo suficientemente alta para que todos escucharan cada sílaba. Valeria cerró los ojos con fuerza. Según los resúmenes ejecutivos presentados a la junta anterior, este departamento es un éxito rotundo. Continué tomando uno de los reportes de la mesa. Pero los datos crudos cuentan una historia muy diferente. 3 clientes prioritarios perdidos en un solo cuatrimestre. Un índice de rotación de personal del 40% anual. 4 quejas formales en recursos humanos archivadas por amiguismos.
y un margen de ganancia real que al descontar los gastos operativos inflados está en números rojos. Eso no es exacto, balbuceó Valeria, su voz saliendo como un hilo quebrado, irreconocible comparada con la mujer arrogante del restaurante. Nosotros cerramos contratos a largo plazo. Las proyecciones son fantasías en papel, directora Montero. La interrumpí sin levantar la voz, pero con una firmeza que cortó su excusa por la mitad. Yo no invierto en fantasías, invierto en realidades. Y la realidad es que su gestión ha sido un desastre disfrazado de arrogancia corporativa. Caminé de regreso a la cabecera de la mesa y me giré para enfrentarla directamente. Sus colegas se habían encogido en sus sillas, tratando desesperadamente de distanciarse físicamente de ella. Eran ratas abandonando un barco que se hundía a una velocidad vertiginosa. «Usted nos ha estado vendiendo humo, Valeria», dije, usando su nombre de pila por primera vez en la reunión, eliminando cualquier barrera profesional para dejar que el peso de la humillación personal se asentara sobre ella. Ha estado usando tácticas agresivas para exprimir comisiones a corto plazo, destruyendo la confianza que esta empresa tardó décadas en construir. Ha tratado a su personal como servidumbre y a los clientes como cajeros automáticos. Valeria levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, no de arrepentimiento, sino de rabia pura y de la humillación insoportable de ser expuesta públicamente por la mujer que consideraba inferior a la tierra que pisaba. «Usted no puede hacer esto», susurró Valeria, olvidando por un momento dónde estaba, su tono volviéndose venenoso. «Usted no sabe nada de este negocio. Usted es solo una anciana ridícula, una viuda que no sabe cómo funciona el mundo». Completé la frase por ella, esbozando una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. La mención indirecta a sus insultos hizo que el rostro de Leonardo se endureciera, pero él se mantuvo en perfecto silencio, observando la ejecución maestra. «Te equivocas, Valeria. La edad me ha enseñado a ver más allá de los trajes caros y los títulos rimbombantes. Me ha enseñado a leer los números reales y a identificar la incompetencia, por más maquillaje que le pongas». Tomé el bolígrafo de mi carpeta y lo hice girar entre mis dedos, disfrutando del silencio sepulcral que reinaba en la enorme sala de cristal. Un silencio pesado que anunciaba que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse sobre ella. El sonido seco de mi bolígrafo al golpear la madera de caoba resonó en la sala de juntas como el golpe del mazo de un juez dictando sentencia. El silencio que siguió fue absoluto, denso, cargado con esa electricidad estática que precede a un rayo. Los 20 ejecutivos presentes contenían la respiración con los ojos fijos en mí, la anciana a la que muchos seguramente habrían ignorado si nos cruzáramos en la calle o en el pasillo de un supermercado. Valeria seguía de pie, encorvada ligeramente hacia adelante, apoyando sus manos con aquellas uñas acrílicas rojas sobre la mesa. El temblor en sus dedos era tan evidente que el pequeño vaso de cristal con agua mineral que tenía al lado vibraba ligeramente. Su rostro, antes una máscara de superioridad impecable, ahora mostraba un tono pálido y enfermizo. El maquillaje de diseñador no podía ocultar las manchas rojas de pánico que comenzaban a brotar en su cuello. Con base en estos resultados deplorables, continué, mi voz cortando el aire frío acondicionado de la sala, he tomado mi primera decisión ejecutiva como accionista mayoritaria. La dirección de cuentas clave, como la conocen hasta el día de hoy, deja de existir en este preciso instante. El murmullo estalló casi de inmediato entre los demás gerentes, pero un simple gesto de la mano de Leonardo los hizo callar. Valeria abrió la boca, tomando una bocanada de aire como si estuviera ahogándose. «¿Qué?», soltó ella, su voz aguda rompiéndose en la última sílaba. «¿Dejar de existir? Usted no puede hacer eso. Es el departamento más grande. Yo soy la directora». «Usted era la directora, Valeria». La corregí con una calma helada, abriendo la carpeta para sacar un memorándum oficial. «El departamento será absorbido en su totalidad por la nueva división de automatización y logística digital, la cual operará bajo el mando directo de nuestro vicepresidente, el señor Leonardo Navarro. Las funciones de su área han sido declaradas redundantes». Valeria se enderezó de golpe.
la indignación intentando abrirse paso a través de su terror. Era predecible. Las personas que han construido su identidad entera sobre un cargo corporativo sienten que les están arrancando la piel cuando se los quitas. Esto es un despido injustificado, gritó, golpeando la mesa con la palma de la mano, perdiendo cualquier rastro de compostura profesional. Tengo un contrato blindado, tengo antigüedad. Los voy a demandar. Voy a demandar a esta empresa por millones de pesos. Los voy a arrastrar por los tribunales de conciliación hasta dejarlos en la calle. Don Roberto, usted no puede permitir esta locura. Es una venganza personal de esta vieja resentida. Don Roberto, sentado a un lado, ni siquiera la miró a los ojos. Simplemente cruzó las manos sobre su regazo, luciendo como un hombre que finalmente se había quitado un peso de encima. Le sugiero que cuide su tono, señorita Montero, dijo el anciano director con voz cansada. La señora Clementina es la dueña del 51% de este lugar. Sus decisiones son la ley aquí. Yo esbocé una sonrisa pequeña, casi maternal, que sabía que la enfurecería aún más. No te molestes en llamar a tus abogados, Valeria, dije, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando mis dedos. Nadie te está despidiendo. No hay despido injustificado porque, legalmente, tu contrato no está siendo rescindido por faltas, aunque tendría motivos de sobra con las quejas de acoso laboral que escondiste. Tu contrato se termina porque tu puesto, simplemente, ha sido eliminado del organigrama. La figura legal es supresión de plaza. Se te pagará tu liquidación exactamente conforme a lo que dicta la ley por eliminación de puesto. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Tu oficina será vaciada y tu título corporativo, bueno, se evaporó. Ya no eres la jefa de nadie. La realidad de sus propias palabras en el restaurante chocó contra ella. Ahora soy tu jefa, querida, resonaba en el aire sin necesidad de ser pronunciado. Esto es por lo de anoche, bramó Valeria, señalándome con un dedo acusador, sus ojos llenos de lágrimas de pura rabia. Usted está usando a esta empresa para vengarse porque le dije sus verdades, porque es una ridícula que se gasta su dinero en un mantenido. Cuando Mateo se entere de esto, le juro que la va a encerrar. Le voy a decir a mi esposo que usted perdió la razón, que está dilapidando su herencia. La voy a declarar interdicta. La mención de mi hijo, de mi Mateo, hizo que la temperatura en la sala bajara 10 grados de golpe. Leonardo tensó la mandíbula y estuvo a punto de ponerse de pie, pero yo le toqué el antebrazo bajo la mesa. Este era mi momento. No necesitaba que nadie me defendiera. Me levanté despacio de mi silla en la cabecera. Alicé mi saco gris carbón y caminé por el borde de la mesa hasta quedar a 1 metro de distancia de ella. Los ejecutivos a su alrededor se encogieron, intentando hacerse invisibles. «Hablemos de mi dinero, Valeria», comencé, mi tono bajando a un susurro que obligó a todos a estirar el cuello para escuchar. «Tú siempre has creído que yo vivo de la caridad de la pensión de mi difunto marido. Siempre me miraste por encima del hombro porque no uso bolsos de marca, ni zapatos de diseñador que cuestan lo mismo que el salario mensual de tus asistentes. Crees que el poder se viste de seda y grita en los restaurantes». Metí la mano en el bolsillo de mi saco y saqué un pequeño dispositivo de almacenamiento, una memoria USB plateada, y la dejé caer sobre los documentos. Mi patrimonio no es una pequeña herencia que mi hijo pueda administrar. Hace 15 años fundé Inversiones Helecho Blanco. A través de esa sociedad, soy dueña del centro comercial donde compras tu ropa cara. Soy la accionista principal de la constructora que hizo el edificio donde vives. Y desde la semana pasada, soy la dueña absoluta del corporativo que paga tu tarjeta de crédito. El sonido de la respiración agitada de Valeria era lo único que se escuchaba en la sala. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en mi rostro, buscando una señal de que esto era una broma macabra, una cámara oculta, una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. El dinero que crees que estoy dilapidando produce más en 1 hora de lo que tú ganarías en 3 vidas trabajando aquí. Le expliqué con la paciencia de quien le habla a un niño pequeño. Leonardo no es mi empleado, ni mi servicio pagado. Él es mi prometido. Y juntos controlamos el 91% de las acciones de este lugar. Tú no tienes poder sobre mí, Valeria. Nunca lo tuviste. Todo tu ego,
Toda tu arrogancia estaba construida sobre un piso que a mí me pertenece. Leonardo se puso de pie desde la cabecera, abotonándose el saco del traje. Su presencia llenó el espacio de autoridad pura. Para que quede claro ante todos los presentes, anunció Leonardo con voz firme que retumbó en las paredes de cristal. La señora Clementina no solo es la accionista mayoritaria. Ella ha sido la mente maestra detrás de la reestructuración financiera que salvó a esta empresa de la quiebra hace 3 meses. Cualquier falta de respeto hacia ella será considerada un acto directo de insubordinación hacia la junta directiva en su totalidad. ¿Quedó claro? Un coro de «sí, señor» y «por supuesto, señor» brotó de las gargantas de los ejecutivos, apresurados y temblorosos. Valeria se dejó caer pesadamente en su silla. Sus piernas simplemente dejaron de sostenerla. Fue como ver un globo brillante al que alguien le clava un alfiler. Toda esa imagen de mujer ejecutiva implacable, de depredadora corporativa, se desinfló en un segundo. Sus hombros se hundieron, su cabello perfectamente planchado pareció perder su brillo, y su rostro se transformó en una máscara de incredulidad absoluta. La disonancia cognitiva la estaba destrozando por dentro. La mente de Valeria no podía procesar que la anciana a la que humillaba en las cenas familiares, a la que le servía en platos rotos y mandaba a callar, fuera el titán financiero que ahora sostenía su cuello en la guillotina. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de las relaciones corporativas tóxicas se reveló. El hombre sentado a la derecha de Valeria, uno de los colegas que se había reído a carcajadas de mí en el restaurante, se aclaró la garganta y levantó la mano tímidamente. «Señora Clementina, señor Navarro», tartamudeó el hombre sudando a mares. «Yo quiero dejar claro que mi equipo y yo no estábamos de acuerdo con las tácticas de la directora Montero. Nosotros solo seguíamos órdenes. De hecho, yo mismo estaba preparando un reporte sobre las pérdidas de clientes». Valeria giró la cabeza hacia él, sus ojos inyectados en sangre. «Eres un traidor, Carlos», le gritó ella con la voz rota. «Tú fuiste el primero en burlarte anoche. Tú cobraste los bonos de esas cuentas. Yo no sabía quiénes eran, Valeria. Tú nos arrastraste a esa mesa», se defendió el hombre, encogiéndose de hombros y mirándome con ojos suplicantes. «Señora, le aseguro que mi lealtad está con la empresa. Podemos trabajar bajo el nuevo modelo digital sin problemas». Sentí una profunda repugnancia por aquel espectáculo. La lealtad comprada con miedo es tan frágil como el cristal. «Guarde silencio, Carlos», ordené sin siquiera mirarlo. «Usted y los demás miembros de su equipo serán evaluados por recursos humanos esta misma tarde. El hecho de que se hayan reído de una mujer mayor en un restaurante público habla de su calidad humana, pero el hecho de que encubrieran números rojos habla de su calidad profesional. Ambas son inaceptables. Esperen instrucciones en sus escritorios». La mujer joven, la asistente a la que Valeria venía regañando en el pasillo, soltó un pequeño suspiro de alivio, una tensión invisible abandonando su cuerpo. Sabía que bajo mi mando, el acoso laboral no tendría cabida. Volví mi atención a Valeria. Estaba mirando el vacío, sus manos apretando el borde de su falda de diseñador, arrugando la tela fina. Las lágrimas que había tratado de contener finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, arruinando su impecable delineador oscuro. No sentí pena por ella. La lástima es un lujo que no se le debe otorgar a quienes usan el dolor ajeno como un escalón para su propio ego. «Valeria», dije, mi voz suave pero firme, obligándola a levantar la mirada para enfrentarme. Ella me miró. Ya no había burla ni desprecio. Solo había el terror absoluto de alguien que se da cuenta de que ha saltado de un avión sin paracaídas por pura voluntad propia. Miró el reloj de bolsillo de plata que colgaba de mi solapa. Su tic-tac constante era el único sonido cercano. Debió darse cuenta, en ese instante de claridad dolorosa, que esa pequeña pieza de relojería que ella llamó baratija costaba más que el auto que manejaba. «Recoge tus cosas», le ordené, señalando la puerta de la sala de juntas con un movimiento limpio de mi mano. «El personal de seguridad ya ha sido notificado. Te acompañarán a tu oficina, te darán una caja de cartón para tus pertenencias personales y te escoltarán hasta tu vehículo. No quiero verte en este edificio nunca más».
Los documentos de tu liquidación por eliminación de puesto te llegarán por correo certificado a través de nuestros abogados. Ella intentó decir algo. Abrió la boca, pero solo salió un sonido ahogado, un sollozo patético que intentó tragar de inmediato. Se puso de pie tambaleándose. Sus tacones de aguja, esos mismos que antes resonaban con arrogancia marcando su territorio, ahora parecían torpes, pesados, arrastrándose sobre la alfombra de la sala. Tomó su bolso de la silla con manos temblorosas. Miró a sus colegas, pero todos apartaron la mirada, fingiendo revisar los documentos frente a ellos. Estaba sola. Su imperio de terror corporativo había colapsado, y ninguno de sus súbditos estaba dispuesto a hundirse con ella. Caminó hacia la salida principal de la inmensa sala de juntas. Antes de empujar las puertas de roble, se detuvo por una fracción de segundo, como si esperara que yo me arrepintiera, que le dijera que todo era una broma, una lección severa pero reversible. Yo me mantuve erguida, de pie junto a la mesa, observándola marchar hacia su propia destrucción. Cuando las pesadas puertas se cerraron detrás de ella, un suspiro colectivo recorrió la sala. La atmósfera pesada y tóxica pareció disiparse, reemplazada por el miedo reverencial y el respeto absoluto hacia la nueva autoridad. Regresé a la cabecera de la mesa y tomé asiento junto a Leonardo. Él me miró con un orgullo silencioso que me calentó el corazón más que cualquier victoria financiera. Habíamos limpiado la casa. Bien, señores, dije, tomando mi bolígrafo y abriendo la siguiente página de mi carpeta. El drama ha terminado. Es hora de volver al trabajo real. Tenemos un corporativo que reconstruir, márgenes que recuperar y una cultura de respeto que implementar desde la raíz. Leonardo, por favor, preséntales el esquema de la nueva división digital. Durante las siguientes 2 horas dirigimos la reunión con una eficiencia implacable. Los gerentes que antes operaban bajo la sombra del amiguismo y la incompetencia, de pronto descubrieron una nueva voluntad de trabajar, motivados por la certeza de que yo no perdonaba la mediocridad. Leonardo demostró una visión brillante, detallando cómo la automatización de la logística reduciría los costos operativos en un 30%, absorbiendo a los clientes que Valeria había descuidado y ofreciéndoles soluciones reales, no promesas vacías. Mientras escuchaba a Leonardo hablar, sintiendo el calor de su brazo rozando el mío sobre la mesa, me permití un segundo de reflexión interna. Había pasado gran parte de mi vida adulta siendo invisible. Soporté miradas de lástima cuando enviudé joven. Soporté el condescendiente «Señora, déjeme explicarle» de los cajeros del banco. Y soporté la humillación sistemática de una nuera que creía que mi edad era sinónimo de ignorancia. Pero la edad es un filtro maravilloso. Te quita el miedo al qué dirán y te deja solo con lo esencial. La astucia, la paciencia y la capacidad de golpear donde más duele cuando la justicia lo exige. Al terminar la reunión, los directivos se levantaron casi haciendo reverencias, recogiendo sus papeles con una prisa nerviosa. Don Roberto se acercó a mí antes de salir, me tendió una mano arrugada y me ofreció una sonrisa genuina. «Señora Clementina, ha sido un honor presenciar esto», murmuró el anciano. «Esta empresa necesitaba una mano firme. Y le confieso que ver a esa muchacha recibir su merecido ha sido el mejor regalo de jubilación que podría haber pedido». Le devolví el apretón de manos con gratitud. Cuando la sala quedó finalmente vacía, Leonardo se acercó a mi silla, se inclinó y me dio un beso suave en los labios, saboreando la victoria conjunta. «Estuviste magnífica, mi amor», susurró él, implacable, elegante y absolutamente aterradora. «Solo puse las cosas en su lugar, Leo», respondí, cerrando mi pesada carpeta manila. Valeria construyó su propio cadalso. Yo solo me encargué de quitar la silla. Me puse de pie y caminé hacia el inmenso ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. El cielo gris comenzaba a despejarse, dejando pasar algunos rayos de sol que se reflejaban en los edificios de cristal del distrito financiero. Sentí una paz profunda, una satisfacción visceral que nacía de haber reclamado mi dignidad frente a todos. Pero mientras observaba los autos diminutos moverse por las avenidas allá abajo, un pensamiento agridulce se instaló en mi pecho, como una piedra pequeña en el zapato. La batalla corporativa había terminado. Valeria estaba fuera de la empresa, su carrera destrozada por su propia incompetencia
y su soberbia aplastada bajo el peso de mi patrimonio. Sin embargo, ella seguía siendo la esposa de mi hijo, Mateo, mi niño de buen corazón, ciego ante el monstruo con el que compartía su cama. Valeria, acorralada y desesperada, sin duda correría hacia él, tejiendo una red de mentiras venenosas para ponerse en el papel de víctima, para intentar usarlo como arma contra mí. Su imperio de papel corporativo se había vuelto cenizas esta mañana, pero aún faltaba limpiar el denso humo que ella seguramente intentaría esparcir dentro de mi propia familia. El aire en el piso 39 había cambiado radicalmente en apenas 72 horas. La tensión perpetua que solía flotar en los pasillos del corporativo vértice, ese miedo denso que hacía que los empleados bajaran la mirada al caminar, se había disipado como la niebla bajo el sol de la mañana. Me instalé en la oficina principal, un espacio enorme con paredes de cristal y muebles de caoba, pero me negué a utilizar la ostentosa máquina de café expreso que el antiguo director había dejado atrás. En su lugar, traje de mi pequeño departamento un jarrito de barro tradicional. Me gustaba el contraste. Me gustaba que el aroma a café de olla con canela llenara aquel santuario del corporativismo moderno, recordándome a cada sorbo de dónde venía y por qué mis raíces eran mucho más fuertes que cualquier título impreso en una tarjeta de presentación. Leonardo y yo estábamos revisando los contratos de los nuevos proveedores de logística cuando el intercomunicador de mi escritorio parpadeó con una luz roja. Era la recepcionista principal del vestíbulo. «Señora Clementina, disculpe la interrupción», dijo la joven con voz amable. «Su hijo, el señor Mateo, está aquí. Viene acompañado de la señora Valeria. Exigen subir a verla». Intercambié una mirada con Leonardo. Él cerró la carpeta que tenía en las manos y asintió lentamente. La tormenta que había anticipado finalmente había tocado tierra. «Hazlos pasar, por favor, y diles que los espero en mi oficina», respondí, soltando el botón del aparato. No sentí miedo, ni ansiedad. Solo sentí la profunda responsabilidad de una madre que está a punto de quitarle la venda de los ojos a su hijo. Me puse de pie, alicé la falda de mi traje sastre oscuro y me preparé. Leonardo se levantó también, colocándose a mi lado, un pilar de apoyo silencioso y firme. 5 minutos después, las puertas de roble de mi oficina se abrieron. Mateo entró primero. Mi hijo tenía el rostro demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos y una expresión de confusión absoluta. Detrás de él, aferrada a su brazo como si fuera una balsa en medio del océano, venía Valeria. Era casi increíble ver la transformación física de mi nuera. Había dejado en casa los trajes de diseñador blancos y los tacones de aguja. Llevaba unos pantalones de tela simples, zapatos bajos y un suéter de punto que le daba un aire desaliñado, casi frágil. Sus ojos estaban rojos, hinchados por lo que seguramente habían sido horas de llanto calculado. Había ensayado el papel de víctima a la perfección. «Mamá», comenzó Mateo, paseando la mirada por la inmensa oficina, deteniéndose en mi nombre grabado en la placa de cristal sobre el escritorio. «Yo no entiendo nada. Valeria llegó a la casa ayer destruida. Me dijo que te habías vuelto loca, que te habías gastado la pensión de papá en comprar acciones con un estafador y que la habías mandado despedir por celos. Me dijo que querías destruir nuestro matrimonio». Valeria soltó un sollozo ahogado, escondiendo el rostro en el hombro de mi hijo. «Mateo, dile que me devuelva mi trabajo», lloriqueó ella, con una voz temblorosa y aguda. «Dile que no puede hacernos esto. Es nuestro sustento. Ella solo quiere castigarme porque le dije que se preocupara más por ti». Suspiré profundamente. La capacidad de Valeria para retorcer la realidad era casi patológica. Caminé hacia el frente del escritorio, acortando la distancia entre nosotros. «Hijo, siéntate, por favor», le pedí, señalando los 2 sillones de cuero negro frente a mi escritorio. Mateo obedeció, dejándose caer pesadamente. Valeria se quedó de pie junto a él, mirándome con un odio puro y destilado que brillaba a través de sus lágrimas falsas. «Mateo, lo que esta mujer te ha contado es una mentira construida sobre otra mentira», comencé, usando un tono suave pero implacable. «Yo no gasté la pensión de tu padre. Hace 15 años fundé una sociedad de inversiones. He trabajado en silencio, analizando mercados y multiplicando nuestro patrimonio.
El dinero siempre estuvo ahí, asegurando tu futuro y el mío, sin que tuvieras que sentir la presión de mantener a una madre viuda. Mateo me miró, parpadeando rápidamente, intentando procesar la información. Y en cuanto a su despido, continué, caminando hacia mi archivero personal. No la despedí por celos, ni por el berrinche que armó en el restaurante cuando intentó humillarme frente a todos llamándome Sugar Mommy y a mi prometido un vividor. Mateo giró la cabeza hacia Valeria tan rápido que casi pude escuchar el crujido de su cuello. ¿Qué hiciste qué? Le preguntó él, su voz bajando una octava. ¿De qué restaurante está hablando? Tú me dijiste que ella había llegado a tu oficina a gritarte de la nada. Valeria retrocedió un paso, sus manos temblando de verdad esta vez. ¡Es mentira! ¡Todo es mentira, Mateo!, gritó ella, señalándome con un dedo acusador. Tu madre y ese hombre me tendieron una trampa. Me odian porque yo sí tengo éxito, porque yo te mantengo. Saqué una carpeta azul gruesa del archivero y la dejé caer sobre las rodillas de mi hijo. Abre esa carpeta, Mateo, le ordené. Él la abrió con manos dudosas. Adentro estaban las copias de los reportes financieros reales y, más importante aún, los expedientes del Departamento de Recursos Humanos. Esa es la verdadera Valeria, dije, cruzando los brazos. Infló los números de su departamento para cobrar bonos inmerecidos mientras perdía a nuestros mejores clientes. Pero eso no es lo peor. Lee las páginas marcadas con rojo. Son 4 denuncias formales por acoso laboral. Tu esposa obligaba a sus asistentes jóvenes a trabajar jornadas de 14 horas sin pago extra, las insultaba por su aspecto físico y amenazaba con destruir sus carreras si se quejaban. Su departamento era un infierno de maltrato psicológico. Mateo leía los documentos en silencio. Pude ver cómo la respiración se le atoraba en el pecho. Él era un hombre empático, un arquitecto que trataba a sus albañiles con el mismo respeto que a sus clientes millonarios. Leer las crueldades que su esposa había escupido sobre muchachas indefensas fue el golpe final que rompió el cristal de su fe en ella. Tú me dijiste que la gente de tu oficina era perezosa, murmuró Mateo sin levantar la vista del papel. Me dijiste que tenías que ser dura porque nadie entendía tu nivel de exigencia. Pero esto, Valeria, le dijiste a una pasante que era una muerta de hambre porque traía comida en recipientes de plástico. Valeria se quedó sin argumentos. El papel no mentía. Las firmas de los testigos estaban ahí. Al verse acorralada, sin salida y sin la protección de su falso cargo directivo, la máscara de víctima se hizo pedazos. El monstruo arrogante que llevaba dentro salió a la superficie con una violencia que hizo eco en las paredes de cristal. ¡Porque lo son!, estalló Valeria, su rostro contorsionándose en una mueca de desprecio absoluto, olvidando por completo su acto de esposa frágil. Toda esa bola de mediocres son unos inútiles. Y tú también lo eres, Mateo. Mírate defendiendo a tu madrecita y a unas secretarias de cuarta. Yo era la única en esa casa que traía dinero de verdad. Yo era la que mantenía el estatus. Tú eres solo un arquitecto fracasado que se conforma con diseñar casitas para la clase media. Si no fuera por mí, serías un don nadie. El silencio que siguió a sus gritos fue ensordecedor. Leonardo, que se había mantenido al margen, apretó los puños, pero Mateo levantó una mano, pidiendo espacio. Mi hijo cerró la carpeta azul lentamente. La dejó sobre el sillón, se puso de pie y miró a la mujer con la que había compartido los últimos 5 años de su vida. No había enojo en sus ojos, solo una profunda, inmensa y devastadora decepción. El estatus era lo único que te importaba, dijo Mateo, su voz sonando más firme y madura de lo que jamás la había escuchado. Soporté tus desplantes hacia mi madre porque creí que estabas estresada. Soporté que me hicieras sentir menos porque creí que era mi deber apoyarte. Pero no estás estresada, Valeria. Eres cruel. Y no quiero la crueldad en mi vida. Mateo se llevó la mano izquierda a la mano derecha. Con un movimiento fluido, se quitó el anillo de matrimonio de oro y lo dejó sobre mi escritorio, justo al lado de mi jarrito de barro. El leve sonido del metal contra la madera fue la sentencia final. Voy a pasar al departamento esta tarde a recoger mis cosas, le dijo Mateo mirándola como si fuera una completa extraña. Hablarás con mi abogado mañana. Se acabó. Valeria abrió la boca, pero las palabras se negaron a salir.
Miró el anillo, luego a Mateo, y finalmente a mí. En sus ojos vi el terror absoluto de quien se da cuenta de que ha quemado todos sus puentes y está parado sobre una isla de cenizas. Había perdido su trabajo, su poder, su matrimonio y su estatus en menos de 3 días, todo por su insaciable necesidad de humillar a los demás. Sin decir una palabra más, Valeria dio media vuelta y salió de la oficina, arrastrando los pies, encogida sobre sí misma. La mujer que alguna vez creyó ser la dueña del mundo había sido reducida a su verdadera esencia. Nada. Cuando la puerta se cerró, Mateo soltó un suspiro tembloroso y se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Me acerqué a él y lo abracé por los hombros, apoyando mi barbilla en su cabeza, como lo hacía cuando era un niño y se caía de la bicicleta. «Llora lo que tengas que llorar, mi niño», le susurré al oído. «Pero recuerda que te acabas de quitar un peso que te estaba hundiendo en el lodo. Ahora puedes volar». Los meses que siguieron a aquella mañana en la oficina fueron una época de renacimiento absoluto, tanto para mi familia como para la empresa. En el corporativo Vértice, la división de automatización y logística digital que Leonardo implementó fue un éxito rotundo. Al eliminar las tácticas predatorias de Valeria y reemplazarlas por un servicio al cliente honesto y eficiente, recuperamos a los 3 clientes que ella había perdido y firmamos contratos con 5 más. Pero el cambio más hermoso no se vio en los balances financieros, sino en los pasillos. La gente volvió a sonreír. Las puertas de las oficinas permanecían abiertas. A la joven asistente que Valeria solía maltratar por llevar comida en recipientes de plástico, le financiamos un diplomado en gestión de proyectos. Hoy en día, es una de las coordinadoras junior más brillantes de nuestra área de operaciones. Demostramos que el liderazgo no se basa en infundir terror, sino en cultivar el talento y tratar a cada ser humano con la dignidad que merece. Mateo, por su parte, floreció. Libre de la sombra opresiva de su exesposa, quien firmó el divorcio sin pelear al darse cuenta de que no tenía recursos para una batalla legal contra mi bufete de abogados, mi hijo recuperó su confianza. Con un pequeño préstamo inicial que le hice a través de mi fondo de inversiones, el cual insistió en pagarme con intereses, abrió su propio despacho de arquitectura. Se especializó en diseño sustentable y, apenas el mes pasado, ganó una licitación importante para construir un centro cultural en la capital. Lo vi reír de nuevo, con esa carcajada limpia y profunda que creí haber perdido para siempre. Una tarde de domingo, 6 meses después de la caída de Valeria, me encontraba sentada en el jardín botánico de la ciudad esperando a Leonardo. Llevaba puesto un vestido de lino color perla, sencillo y fresco, que se movía suavemente con el viento. En mi pecho, colgando de una cadena de plata fina, descansaba el reloj de bolsillo que él me había regalado aquella noche en el restaurante. Su tic-tac constante era una melodía que me llenaba de paz. Mientras observaba a unas abejas revolotear sobre unas flores de lavanda, me permití reflexionar sobre el viaje que me había traído hasta aquí. La sociedad nos dice a las mujeres mayores que nuestro tiempo ya pasó. Nos condicionan a creer que, una vez que el cabello se vuelve blanco y las arrugas marcan nuestros rostros, debemos hacernos a un lado. Nos empujan hacia la invisibilidad, asumiendo que ya no tenemos pasiones, ni ambiciones, ni fuerza para cambiar el mundo. Esperan que nos sentemos en una mecedora a ver la vida de los demás pasar por la ventana. Pero se equivocan de una manera monumental. Los 65 años no son el final del camino, son la cosecha de todo lo que sembramos en silencio. Los años me quitaron la ingenuidad de la juventud, sí, pero a cambio me entregaron una claridad mental afilada como un diamante. Me enseñaron a no reaccionar con el estómago, sino a planear con el cerebro. Aprendí que el verdadero poder no necesita anunciarse con gritos ni vestirse con marcas de lujo. El verdadero poder es saber quién eres, conocer el valor de tu trabajo y tener la paciencia suficiente para dejar que la arrogancia de tus enemigos sea la herramienta que cabe su propia tumba. Sentí unas manos cálidas posarse sobre mis hombros y el aroma a loción de madera y cítricos me envolvió. Leonardo se inclinó y me dio un beso suave en la mejilla. Vestía un traje gris claro, sin corbata,
luciendo tan guapo y sereno como el día que lo conocí peleando por aquel libro viejo de poesía. «El juez nos espera en el pabellón de cristal, mi amor», susurró él, ofreciéndome su brazo. Mateo ya tiene los anillos listos, y don Roberto está llorando de emoción en la primera fila. Me puse de pie y tomé su brazo, sintiendo la firmeza de su agarre. Nuestro amor no era un capricho desesperado por aferrarme a la juventud, como Valeria había intentado insinuar. Era el encuentro de dos almas maduras que se admiraban mutuamente. Leonardo amaba mi mente estratégica tanto como mis caricias, y yo amaba su corazón noble y su respeto inquebrantable por mi independencia. Juntos, no éramos solo una pareja, éramos un equipo invencible. Comenzamos a caminar por el sendero de piedra blanca, rodeados por el verde vibrante de los helechos inmensos que adornaban el jardín. No llevábamos un séquito de cientos de invitados, ni fotógrafos de revistas de sociedad. Solo estaban las personas que realmente importaban, aquellos que conocían el valor de la lealtad y el respeto. Miré hacia el cielo despejado, respirando el aire limpio y perfumado de las flores. Atrás habían quedado los años de bajar la cabeza, de tragarme el orgullo por mantener una paz falsa, de permitir que otros me hicieran sentir pequeña por el simple hecho de ser una mujer mayor. Había reclamado mi lugar en el mundo, había limpiado mi entorno de toxicidad y había asegurado el futuro de mi familia con mis propias manos. Caminé hacia mi nueva vida, con la frente en alto y una sonrisa serena en los labios, sabiendo que el legado que dejaría no se mediría en cuentas bancarias, sino en la dignidad inquebrantable que demostré cuando intentaron aplastarme. Porque la verdadera elegancia no necesita gritar para ser escuchada, y el poder más absoluto es aquel que nadie ve venir hasta que ya es demasiado tarde.